matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Matemáticas. Mucho gusto, mi nombre es Josué Efraín Yoc López. Vamos con el segmento de matemáticas. El tema en particular que vamos a trabajar el día de hoy es el de razones trigonométricas. Para esto he preparado el material que ustedes ven en esta parte, en donde, si nos damos cuenta, contamos con dos triángulos semejantes específicamente, y estos triángulos tienen la característica que ambos son triángulos rectángulos. Quiere decir que uno de sus ángulos mide en particular 90 grados. Ahora, si nos enfocamos en cada uno de los vértices del triángulo, nos podemos dar cuenta que tenemos ciertos segmentos con ciertas distancias que he colocado en esta parte. Para comprender las razones trigonométricas es necesario que entendamos cómo se relacionan cada uno de los lados de dos triángulos semejantes como los que tengo acá. Entonces vamos a tomar y relacionar la razón que me va a dar el segmento que parte desde el punto A hasta el punto C, que sería este segmento de acá, relacionado con el segmento desde el punto A al punto B. Entonces la razón me quedará de la siguiente forma. Colocando cada una de las distancias de estos segmentos, nos damos cuenta que el segmento AC mide 3 unidades, mientras que el segmento AB mide 5 unidades. Entonces nuestra razón quedaría como 3 dividido entre 5. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta el triángulo más grande, podemos encontrar el segmento AE y el segmento AD. Estos segmentos en particular, al relacionarlos entre sí, nos van a quedar de la siguiente forma. La razón nos quedaría como 6 dividido 10. Esta razón en particular se puede simplificar. Simplificada esta razón nos quedará entonces de la siguiente manera. Mitad de 6 es 3, mitad de 10 es 5. Entonces podemos darnos cuenta acá que la relación entre los lados es exactamente la misma. La razón entonces permanece sin importar las dimensiones de los triángulos. Entonces, a partir de este momento podemos deducir las razones trigonométricas que resultan de un triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces vamos a ver de dónde es que resultan las razones trigonométricas. Tenemos para esto otra vez un triángulo rectángulo. Recordemos, triángulo rectángulo es todo triángulo que maneja un ángulo de 90 grados. Nos vamos a enfocar específicamente en uno de los ángulos de nuestro triángulo. Específicamente lo hemos identificado como el ángulo A. Entonces debemos recordar que cada uno de los lados de nuestro triángulo recibe nombre como catetos, y el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa. Muy bien. Tomando en cuenta las relaciones anteriores, podemos determinar entonces que si nos enfocamos en nuestro ángulo A, en este caso, vamos a determinar las relaciones que hay entre los catetos y la hipotenusa. Por ejemplo, el seno de A, estaríamos hablando siempre del ángulo en el que estamos referenciados, el seno de A será igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El cateto opuesto entonces es aquel cateto que me va a quedar justo frente al ángulo del que estoy hablando. En este caso estamos hablando de este ángulo que tenemos acá. Nuestro cateto opuesto estaría en este extremo. La hipotenusa, pues ya sabemos, ¿verdad? Es el lado más largo de nuestro triángulo. Entonces así quedaría nuestra función seno. Nuestra función coseno de A estaría compuesta entonces por el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Si nos enfocamos en nuestro ángulo A, el cateto adyacente es el que está inmediato a este ángulo.
Entonces este sería nuestro cateto adyacente y eso dividido entre la hipotenusa. Y por último, la razón tangente de A. La tangente de A, siempre enfocándonos en el ángulo A, está representada por el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Esta razón trigonométrica relaciona en sí los dos catetos de nuestro triángulo. El cateto opuesto, que ya sabemos que es el que nos queda justo frente a nuestro ángulo, y el cateto adyacente, que es el que nos queda inmediato a nuestro ángulo. Y entonces estas serían las tres funciones trigonométricas que vamos a estar utilizando para resolver nuestras actividades que involucren triángulos rectángulos. Es importante recordar que los triángulos rectángulos los podemos encontrar en nuestro diario vivir, como por ejemplo cuando utilizamos una escalera para cambiar un bombillo. También lo podemos encontrar cuando algún niño está volando un barrilete, por ejemplo. Podemos encontrar triángulos rectángulos cuando nos sentamos a ver televisión, la altura respecto a nuestros ojos en un sillón y respecto a la televisión que está colocada en una pared, por ejemplo. En todo este tipo de situaciones se forman ejemplos reales de donde utilizar un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas entonces nos sirven para poder encontrar las distancias de los triángulos rectángulos cuando únicamente tenemos cierta parte de la información, que puede ser por ejemplo un ángulo, uno de los ángulos, y una de las longitudes, ya sea de los catetos o de la hipotenusa. Entonces es importante conocerlas de esta manera, ¿sí? Y también es importante memorizarlas hasta cierto punto, pero aparte de memorizarlas, lo más importante es comprender de dónde es que resulta. Les recomiendo también el uso constante de nuestro gel antibacterial en cualquier momento en que nosotros tengamos contacto con personas por algún motivo, alguna necesidad, y además el uso constante de nuestra mascarilla en espacios públicos, el distanciamiento social, el lavado constante de nuestras manos con agua y jabón, y sobre todo mantener siempre el respeto hacia las disposiciones que nuestras autoridades han establecido para esta pandemia. Recordemos que juntos saldremos adelante y Guatemala no se detiene. Comunicación y lenguaje. La importancia de la poesía no se mide por lo que se dice, sino por cómo se dice. Bienvenidos al segmento de comunicación y lenguaje. Hoy nos acompaña Mara Elisa Aguayo. Mara Elisa, un placer tenerla por acá. ¿Qué tema vamos a platicar hoy? Un tema fascinante y es el de la poesía, ¿sí? Bueno, pero antes de hablar de la poesía quiero mencionar que un escritor se vale de, bueno, obviamente está escribiendo, ¿verdad? Usa su pluma, su papel, pero hay diferentes formas de expresión en cuanto a la escritura. Y es que puede ser en prosa, cuando tú escribes en párrafos, y también puede ser en verso, cuando escribimos en poesía. Aunque no todas las poesías tienen rimas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ya mencionando esas dos formas que el escritor puede utilizar, hoy vamos a hablar un poco sobre la poesía. Y bueno, ¿a ti te gusta la poesía? ¿Has leído poesía? Me gusta bastante, ¿sí?, la poesía, me gustan más los versos que, por ejemplo, van en rima, ¿verdad? Esa es la poesía que más me gusta en realidad. Y que yo siempre he pensado que eso de rimar es una característica muy peculiar, muy difícil de tener en un escritor, porque tiene que ir haciendo las conexiones entre una sílaba y la otra, e incluso los que hablan de poesía tienen que medir, hay una métrica para eso. Entonces eso es un gran mundo, ¿verdad? Pero hoy no nos vamos a detener en eso, sino vamos a analizar un poquito qué hace que un escritor escriba, valga la redundancia, tal poema. ¿Por qué escribe eso? ¿Qué lo llevó a escribir un poema? Sí, por ejemplo, si tú estás cansado de un día largo de trabajo, llegas a la casa y alguien te pregunta cómo estás, tú no dices, ay, estoy feliz, cansado, sino tu expresión, ¿cómo sería? Sería, bueno, sí, estoy un poco cansado, tuve un día duro y bueno, me voy a dedicar a descansar. Acorde a cómo me siento, por ejemplo. Exactamente, y es que la mayoría, no podemos generalizar, pero la mayoría de veces un autor de poesía escribe lo que siente, lo que está viviendo en su entorno. Y eso creo que es el éxito, por ejemplo, de muchos poemas, ¿verdad? Porque mucha gente se logra identificar a tal punto con el autor que siente prácticamente lo mismo en ese momento, ¿verdad? Exacto. Y
También otro detalle importante cuando escriben los poetas es que tienen su conocimiento previo más el presente y es como una mezcla de ambos y entonces eso los ayuda a expresarse mejor. O también lo que esté pasando en la sociedad, algo histórico, algo que imagínate ahora que estamos en este tiempo de la pandemia, pues alguien podría escribir, bueno, dime cómo te sientes hoy en cuanto a eso. O yo le decía a algunos estudiantes el otro día, ¿por qué no le escribimos una carta al coronavirus? ¿Qué le expresaríamos a él? Bueno, no sé si es masculino o femenino, pero ¿qué le expresaríamos, verdad? Entonces, depende mucho de qué siento, qué estoy viviendo, qué experiencias previas, qué estoy experimentando ahora y también muchísimo de mis deseos hacia futuro. Claro, y es que va de la mano con la importancia de expresar lo que uno siente, ¿verdad? Las emociones y demás. Y qué mejor que plasmarlas en una hoja de papel y crear un poema, ¿verdad? Hacer poesía y qué mejor que basado en lo que nosotros sentimos y las emociones que estamos viviendo, en estos momentos sería un buen ejercicio. Exacto, ¿verdad? Y que puede servir de desahogo también. Claro. Sí, ahora yo les quiero mencionar dos poemas que a mí me encantan muchísimo. El primero es el de la niña de Guatemala. Y es que este poema habla de cómo se sentía cierto personaje. Y les voy a contar, no les voy a recitar el poema, pero les voy a decir un poco de la historia de ese poema para que ustedes vayan e investiguen y lean ese poema. Y es que cuando José Martí viene acá a Guatemala, pues él era una persona que le gustaba leer, compartir, hacer tertulias y círculos literarios, etc. Y entre ese movimiento que él tenía, conoce a María García Granados y queda pero profundamente enamorado porque ella era totalmente diferente a todas las señoritas de aquella época, donde en aquella época quizá existía un poco más de sumisión, el vestuario era diferente, el peinado también, pero ella no, ella iba como un paso más allá. Entonces eso es lo que hace que José Martí se enamore tanto de ella y empiezan a tener una relación muy cercana de amistad. Pero hay un detalle, que él ya estaba comprometido afuera de Guatemala y se iba a casar. Claro está que eso se lo menciona a ella, pero ella estaba enamorada. En el corazón, como dirían, nadie manda, ¿verdad? Llega un momento en que él se va y se tiene que casar, porque ya era un compromiso adquirido, sobre todo en aquella época. No es como ahora te devuelvo mi anillo y ya terminamos. No, en aquel entonces era totalmente diferente. Era un compromiso, una palabra, un sello que no podíamos quitar, que no podíamos romper. Era un pacto. Toda esa situación hace que ella se ponga muy, muy triste. Cuando él regresa, ella le manda una nota y le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me dejaste? Por favor, ven a verme. Y él nunca llega a visitarla. Ella se enferma de tal manera que empieza a decaer, a disminuir sus fuerzas y ella muere. Él escribe entonces ese poema de la niña de Guatemala, donde dice que esa niña no murió porque estaba enferma, sino que murió por ese amor incansable que tenía por él. Y bueno, esa es la leyenda. Incluso dicen los historiadores que muchos jóvenes van a la tumba de ella para recibir consejos de amor, ¿verdad? Eso es como una leyenda. Y si nosotros fuéramos al cementerio general, pues podríamos ver ahí su lápida, etc. Pero bueno, esa es una historia. ¿Qué estaba expresando ahí José Martín? Su tristeza de haber abandonado a la que él amaba, pero que tenía que haber cumplido con un compromiso, ¿verdad? Y que él estaba expresando tal vez no tanto sus sentimientos, sino el sentimiento de la persona, de María, al quedarse sola. Sí, pues expresando el sentimiento de una segunda persona que pues tenía que ver con él también, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ese es un poema. Hay otro que es uno de mis favoritos, que se llama Yo pienso en ti, de José Batres Montúfar. Ese es uno que yo me lo aprendí cuando estaba en secundaria, porque primero me obligaron y segundo, pues al final me paró gustando. Y ahora aquí la historia es totalmente diferente, porque José Batres Montúfar se enamora de una señorita, él estaba profundamente enamorado, pero él tiene que irse a trabajar a Panamá. Y cuando él se va a trabajar, ella se queda acá en Guatemala y pues en aquel tiempo donde arreglaban los matrimonios, no es como ahora, sino que era totalmente diferente, ella la obligan a casarse con otra persona. Y cuando él regresa de Panamá,
ella ya está casada. Ya está con alguien más. Y entonces aquí fue al revés, fue ella la que se casó con otro, pura novela, algo así. Ven, la poesía es interesante. Claro. Entonces si tú lees el poema Yo pienso en ti y empieza, yo pienso en ti, tú vives en mi mente, sola, fija, sin tregua, a toda hora, etcétera. Y entonces es una gran historia que te va a explicar a ti cómo se sentía José Batres Montúfar. Incluso habla de sentirse solo, de esa vastedad en la tristeza, de que no aguanta más, e incluso habla de que él está vivo, pero que realmente está muerto en vida, ¿verdad? Entonces, ahí en esos dos ejemplos podemos ver que los autores estaban expresando sus sentimientos, que estaban utilizando situaciones que estaban a su alrededor para poder ellos expresar y decir, yo me siento de esta manera, ¿verdad? Claro, y es que la poesía, pues, es de encontrarle el amor y la pasión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar también la poesía recitada, por ejemplo, Sí. que son letras, son textos, son palabras, son frases que pueden llegar a lo más profundo de nuestros sentimientos y podernos identificar, ¿verdad? Y hay tanta variedad que sí o sí las personas que están en casa pues pueden encontrar la poesía específica para lo que están sintiendo en estos momentos, ¿verdad? Hay todo tipo de poesía para todo tipo de lector. Definitivamente, María Elisa, pues muchísimas gracias por ese tema tan interesante. Ya para finalizar, yo le invito, por favor, porque recordemos que es muy importante lavarse las manos constantemente, utilizar su mascarilla. Si no tienen necesidad de salir de casa, no lo hagan, por favor. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Aprendo en Casa Guat. Y otra cosa que no se les puede olvidar es que Guatemala no se detiene. Ras Akukpe, na programa a las LASLI, apoyo psicosocial. Bienvenidos personas al programa Apoyo Psicosocial. La cultura xinca o el pueblo xinca es un pueblo que se caracteriza por ser unido. En esta unión, los valores fundamentados en la familia es algo muy importante para su conservación y para el respeto mutuo que existe entre las comunidades. Por eso es que se fundamentan los respetos desde el hogar y la madre es la primera que enseña esto a los niños. La madre se considera una persona, además dadora de vida, siempre muy respetada en la comunidad, tanto desde el momento del embarazo, del nacimiento y también en la crianza del niño o la niña. Es por ello que los valores de los que se caracteriza nuestra cultura son algunos como el respeto, el cual está fundamentado en el respeto a Tiwich, que es Dios creador y formador, la esencia que se tiene con las personas de nuestra comunidad. También la tolerancia y la solidaridad. El pueblo xinca en sus comunidades es un pueblo muy unido, que se caracteriza por apoyarse en las necesidades y también en las fiestas comunales. Cuando una persona de nuestra comunidad está pasando por un momento difícil, todas las personas se unen para apoyarla y así poder superar la crisis que está pasando. También otro valor bien fundamentado es el valor y el respeto hacia la naturaleza. El xinca es un ser natural y por eso se respeta la madre naturaleza, los ríos, los lagos y a Tiwich. Tiwich, como les mencionaba, es Dios creador y formador según la cultura xinca. Esto nos enseña que si nosotros queremos acceder a algún bosque, alguna selva, lago, río o mar, se necesita pedirle permiso a nuestra madre naturaleza. ¿Para qué? Para que nos dé la autorización de poder tomar algún fruto, algún animal y con ello poder alimentarnos en nuestro hogar. Asimismo también el respeto al territorio xinca. Nuestros pueblos indígenas han pasado por momentos muy duros en la sociedad y en la historia guatemalteca. Es por ello que el territorio xinca se respeta y principalmente se preserva en la comunidad. Si una persona que no pertenece a la comunidad xinca quiere ingresar, se le permite y se le invita y es recibida con mucho amor, amistad y solidaridad. Pero asimismo también se preserva el territorio xinca con las personas que conviven ahí. La tenacidad es algo que caracteriza a nuestro pueblo, la fortaleza con la que superan las adversidades.
en este caso el pueblo Xinca, con las personas Alaxlaxli, están sufriendo también con esta crisis humanitaria que afecta hoy en día no solo a nuestro país, sino que al mundo entero. Es por ello que la tenacidad, la fuerza con la que el pueblo Xinca se enfrenta, ayuda a poder sobresalir con todos los problemas que se viven. La unión es la que nos caracteriza para poder salir adelante. Hemos luchado contra muchos obstáculos a lo largo de la historia. La invisibilidad ha sido uno de ellos. Es por eso que unidos es que hemos logrado salir adelante. Así como Guatemala logrará salir adelante ante esta adversidad. Y recuerda que Guatemala no se detiene. Ciencias naturales. Bienvenidos al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña Evelyn Zapata para enseñarnos un poco más sobre biología. Evelyn, bienvenida. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Hola Claudia, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a continuar con el tema de transporte celular. Como vimos anteriormente acerca de difusión, hoy vamos a trabajar otro tipo de transporte en donde la célula no requiere de energía tampoco para que este se pueda llevar a cabo. ¿Ya? ¿Y esto cómo puede pasar? Esto pues lo vamos a ver bajo el tema de la ósmosis. Ósmosis. ¿Y qué es ósmosis? ¿Qué es ósmosis? Ósmosis se conoce también como otro tipo de transporte pasivo, en el cual las sustancias pueden pasar de un medio de intracelular a otro, pero en este caso lo hace a través de una membrana semipermeable. Fíjate, ahora en este caso es una membrana que se dice semipermeable. ¿Qué entiendes tú por la palabra permeabilidad? Que es como contra agua, algo así. Exactamente. Y si a esta le agregamos el sufijo, el prefijo semi, ¿sí? Pues tal vez como que de vez en cuando se le pasa el agua, a veces no. Así es. Resulta que a nivel celular estamos nosotros hablando que todas nuestras células tienden a ser semipermeables y en este caso son selectivas también. Ellas seleccionan qué tipo de sustancia van a permitir que atraviese hacia el interior de la célula y del mismo modo qué tipo de sustancias va a permitir que vayan de la célula hacia el exterior. Entonces, en este caso, sabemos que la membrana plasmática es una membrana selectiva, Sí. que ella selecciona qué sustancias pueden entrar a la célula y qué sustancias van afuera como desecho. Y en este caso es semipermeable. Entonces, en el experimento de hoy, los elementos que necesitamos, como siempre, elementos que tenemos al alcance en nuestra cocina, son 2 recipientes de cristal, agua del grifo, agua del chorro, y en este caso vamos a utilizar ciruelas pasas. Sí. Esas son las que vamos a utilizar. El proceso es el siguiente. Colocamos en un recipiente una cierta cantidad de agua y vamos a introducir en este vasito unas cuantas pasas. Sí. Cabe resaltar que para esto sí vamos a tener que dedicarle tiempo, Claudia. Esto no lo vamos a poder observar en unos minutos ni en un par de horas. Esto tendríamos que dejarlo aproximadamente un día. Un día, para que este proceso realmente pueda observarse de una manera así bien detenida, bien detallada. Entonces, para acelerar el resultado del proceso, acá tenemos ya unas pasas que han estado más de 24 horas sumergidas en este vaso con agua. Entonces quiero que observes, Claudia, las diferencias o las que hay en cuanto a cómo se encuentra
estas pasas. Ok, entonces acá. Pues podemos ver que el tono cambió, esta está un poco más clara, también está muchísimo más grande y tal vez esas serían las dos diferencias más resaltantes. El tamaño, si te das cuenta, el tamaño es completamente, podríamos decir que se dobló, el tamaño se dobló, ¿verdad? Ahora, acá nosotros tenemos un ejemplo bien claro de este proceso denominado ósmosis. En este caso, toda la cubierta de la pasa va a ser el papel de la membrana plasmática y en este caso va a ser una membrana semipermeable. Ha transcurrido, como te dije, 24 horas. Fue el tiempo que le tomó a cierta cantidad de agua poder atravesar esta membrana y entrar hacia la parte interna de la pasa. En este caso, recuérdate que esta es una uva deshidratada, ¿verdad? Entonces, en este caso, ahora, no sé si te surge la inquietud en cuanto a saber qué cantidad de líquido es el que puede realmente atravesar esta membrana. Sí, me surge esa duda. Correcto. Resulta que sí hay una cierta cantidad de líquido que es permitido que pueda ingresar al interior de la célula y esto es debido a un término conocido como la presión de Purgencia. No puede entrar más líquido del cual esta membrana no es capaz de poderla tolerar y resistir. ¿Y eso pasa automáticamente? En este caso sí, para este tipo de solución. Vamos ahora a entrar a una conexión con 3 tipos de soluciones que existen. Y estas van a estar regularizadas en función de la cantidad de un soluto que se pueda manejar para trabajar una solución. En este caso podríamos hablar, por ejemplo, de una solución de agua con sal, y de acuerdo a la cantidad de sal que nosotros podamos colocar en un determinado volumen de agua, así es como nosotros podríamos trabajar 3 tipos de soluciones. Y esas son, no sé, ¿te recuerdas en el caso del tema de las soluciones? Lo que era una solución isotónica, hipotónica e hipertónica. Sí. ¿Sí? Ok, pues en virtud de ese tipo de soluciones, así es como vamos nosotros a encontrar la consistencia de las células en virtud del medio en donde ellas van a estar sumergidas. Entonces, regresando al punto, ¿verdad? Gracias a la capacidad que tiene también esta membrana de poder retener una cierta cantidad de líquido, esta no fue capaz de romperse. Sí. ¿Verdad? Y me surge una última duda. Por lo que entiendo, en la ósmosis siempre va involucrada el agua. Y puede ser como otro líquido o solo puede ser como que el agua así sola, o el agua como con sal, o podemos usar otro líquido. Bien, podríamos nosotros trabajar otro tipo de solutos. En este caso puede ser la sal, también puede ser, por ejemplo, el azúcar. El azúcar también se puede trabajar y de acuerdo a la cantidad de ese soluto, en este caso el azúcar que nosotros trabajamos, entonces armar esos 3 tipos de soluciones distintos que hay para poder ver de qué manera el proceso de ósmosis afecta a la membrana plasmática. Bueno, muchas gracias Evelyn por habernos acompañado el día de hoy y habernos enseñado este tema tan bonito con un experimento tan creativo. Ahora yo la voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Gracias, Claudia.
Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente, utilizar bastante agua y jabón y utilizar su mascarilla en todo momento. Pero lo más importante es que Guatemala no se detiene. Apoyo psicosocial. Hola, mi nombre es Carmen, mi apellido Pérez, mi seña es Carmen. ¿Yo quién soy? Soy una persona sorda de nacimiento, por herencia. Y ahora pues tengo 23 años. Voy a explicarle toda mi historia de vida. A los 3 años, mi mamá se dio cuenta que mi hija no decía las palabras completas, no hablaba bien, que igual a los otros niños. Me llevaron a una terapista de lenguaje. No me llevaron nunca a un doctor, a un psicólogo, nada. De una vez fue a una terapista de lenguaje. La terapista era psicóloga también y se dio cuenta y le dijo a mi mamá que pueda llevarla a un doctor para que le haga análisis más profundos y necesitaba hacerme una audiometría. Mis papás decían, pero ¿por qué? ¿Eso qué significa que tengo que hacer una audiometría? 2 meses después, mi papá se murió y ya no pudimos llegar con el doctor, ya no hicimos la audiometría, ya no se pudo hacer nada. Más adelante, mi mamá trató de llevarme al doctor y le dijo, puede hacerle una revisión a mi hija porque no dice las palabras completas y necesita hablar bien, las habla todas cortadas. Entonces hicieron el examen, hicieron la audiometría y después con la audiología me llevaron y solo estaba mi mamá. Cuando le entregan la nota, el diagnóstico, le dicen su hija es sorda profunda. Entonces eso significa que no escucha nada en ningún oído. 0 en cada oído, tal vez en el oído derecho tiene un poco de audición, pero el oído izquierdo no escucha nada. Entonces respiró profundo, ¿verdad? Porque entonces estaba con esos meses de duelo, más la situación de mi persona. Otra vez fuimos al doctor para hablar de una audiometría y que le explicara porque no entendía. Le dijo, está bien, usted tiene que promover que su hija no esté estudiando con sordos. No importa, su hija debe estar incluida, puede aprender con personas oyentes. Y su hija puede seguir luchando para estar al mismo nivel de los oyentes. Bueno, mi mamá lo entendió. Y más adelante me estuvieron llevando a terapia de lenguaje con la psicóloga, se le comentó que yo soy sorda profunda, me daban las terapias, pero la verdad, cuando yo empecé a escuchar fue tal vez a los 7 años. Yo no sabía qué era escuchar, nunca había escuchado. Y el doctor le dijo a mi mamá, tiene que usar aparato, porque así estimula su nervio auditivo, su audición, para que se le pueda activar. Pero la verdad yo me sentía un poco frustrada, incómoda con el aparato, porque a veces no escuchaba nada. Poco a poco escondía yo el aparato, no lo usaba. Cuando venía mi mamá me lo ponía y tenía más o menos 9 años y escuché mucho más. Y la verdad, la primera vez que usé el aparato un día completo, yo dije, se lo voy a regalar a un niño, no lo quería tener yo. Y mi mamá se molestó. Después de eso, toda la familia ayudaron para poder apoyarme y comprar un nuevo aparato, pero ya no era de cajita y los cables que llegaban a la oreja, sino era ya más inalámbrico. Yo me aguantaba porque tener los aparatos era incómodo, me molestaba. Llegué yo a la casa y después me llevaron al doctor y nos decía, tenga cuidado para usar el volumen, porque cuando salga en la calle, todos esos sonidos pueden atormentarla. Yo a veces necesitaba llegar al baño y yo apagaba el volumen del aparato, y apagarlo sería como quitarle todo el volumen. Cuando entonces yo estaba en el baño, mi primer sonido claro, en ese momento fue
cuando aprendí a discriminar los sonidos. Yo pensé que vivía en una burbuja de silencio, pensé que no tenía ningún ruido. Mi mamá me grita y yo también hago un grito porque le digo, ¿qué es esto? Y la verdad me sentía con miedo, nunca había escuchado, utilizando el aparato en el baño. Y mi mamá me dice, ¿escuchaste? ¿Entendiste? Es que no entiendo qué estoy escuchando. Mi mamá me explica y también se siente frustrada porque tantos años de tener terapia de lenguaje, y yo la verdad es que me costaba poder también practicar las palabras y no veía yo la boca. A veces me hacían ejercicios donde me tapaban la boca y yo no veía nada. ¿Y qué pasaba si yo estaba en un cuarto afuera? Muchas frustraciones. Yo le decía que no quería ir a la terapia, de los nervios me orinaba en la cama porque yo ya no quería asistir a esas terapias. Mi mamá pensó que entonces ya no pudiera yo ir a la terapia y solo mi mamá me daba ella los ejercicios. Ella investigó, porque antes no había internet, leía libros, no había teléfono, iba a bibliotecas, la biblioteca en zona 1, buscando libros de terapia de lenguaje, cómo hacer para enseñarle a mi hija sorda. Pero entonces me enseñó bastante y hasta después una amiga le dijo, usa el espejo y píntate los labios de rojo para que te pueda ver y así pueda entenderte y centrar tu atención en los labios. Eso fue lo que hizo mi mamá. Entonces yo estaba ahí viendo al espejo, mi mamá estaba detrás y yo lo que veía era el espejo y fue más fácil para mí cómo ir leyendo los labios para entender. Después era muy confuso los ruidos. Yo pensaba que el helicóptero era que estaba volando, que si era la lavadora. Entonces eran muchos sonidos que no podía discriminar de dónde venían, cuáles eran para diferenciarlos. Por eso me decía, mira, esto es una lavadora, escucha qué es lo que dice y así se dice. Así fue como me fue presentando los sonidos de todas las cosas, de todo mi entorno, señalándome y viéndolos. Eso me ayudaba a mí para hacer una conexión cerebral de qué significaba y de dónde provenía el sonido. Yo ingresé a la asociación y quería pedir una oportunidad de trabajo para encontrarla, y también Azorgua me enseñó a tener identidad de persona sorda, a aceptarme como persona sorda. En la universidad yo ingresé y ahora, pues gracias a Dios, con el intérprete y con los conocimientos adquiridos, cerré pensum el año pasado de educación especial y ahora voy para la licenciatura de psicología general del siguiente año. Gracias por esta invitación que me dieron para el segmento y Guatemala no se detiene. Bienvenidos a un segmento más de Lengua de Señas de Guatemala. Hoy continuamos con las frases de cortesía. Empezamos. Primero vamos a hacer la configuración y el movimiento de cada seña y luego vamos a hacer todas las señas en conjunto para repasar. La primera palabra es igualmente. Para decir la palabra igualmente, ponemos nuestros dos dedos índices de forma paralela y los unimos y decimos igualmente. La mano en esta posición y hacia adelante, igualmente. La siguiente palabra es cuídate mucho. Ponemos nuestras dos manos en esta posición y hacemos un ligero movimiento para adelante. Cuídate mucho. Unimos nuestros dedos de esta forma. Cuídate mucho. La siguiente palabra es inteligente. Hay dos formas de hacer la seña de inteligente. La primera es colocando nuestras manos en esta posición, el dedo pulgar de una, puede ser la mano dominante, toca la frente y la otra parte de los dedos de la mano que está tocando nuestra frente y hacemos inteligente con un ligero movimiento hacia adelante. La siguiente seña de inteligente es unimos todos nuestros dedos y tocamos la frente y lo hacemos hacia adelante con el gesto inteligente, abriéndolo hacia adelante. La siguiente palabra es disculpa. Vamos a colocar nuestras manos en esta posición, dedo índice y dedo meñique, y toca la barbilla con el gesto de pidiendo disculpa. La siguiente palabra es perdón. Y con esta tenemos que cerrar nuestro puño y tocamos nuestro pecho haciendo aquí el perdón.
Esa también la podemos utilizar para decir lo siento. La siguiente seña es me siento bien. Vamos a tocar nuestro pecho con la palma de la mano indicando me. Siento es con el dedo medio y toca el pecho con un ligero movimiento hacia arriba. Siento bien. Colocamos nuestra mano en esa posición. Hagámoslo todo de corrido. Me siento bien. La siguiente es me siento mal. Igual que la anterior, lo único que cambia es la última seña. Hacemos me siento mal. Ya no es la posición del dedo pulgar hacia arriba, sino la posición es para abajo. La siguiente seña es pórtate bien. Vamos a señalar a la persona a quien le vamos a decir la frase y vamos a hacer con el dedo índice indicando a la persona. Luego cerramos nuestro dedo índice y pulgar y lo dirigimos hacia abajo en esta posición. Pórtate bien. La siguiente palabra es pórtate mal. Se señala a la persona que se le está indicando que se portó mal. Hacemos esto y el gesto acompañado de la seña viendo hacia abajo. Te portaste mal. La siguiente palabra es mala suerte. Vamos a hacer en esta posición la mano, un ligero movimiento para arriba tocando el cuerpo y hacemos mala suerte. Luego la siguiente es buena suerte. Vamos a hacer siempre el movimiento de la mano hacia el cuerpo y hacia arriba y terminamos con el gesto que indica que lo hizo bien. Entonces es buena suerte. La última palabra es regreso. Vamos a colocar las dos manos con la letra R y hacemos el movimiento hacia nuestro cuerpo. Regreso. Ahora vamos a hacer todas las palabras de forma continua. Empezamos. Igualmente, cuídate mucho, inteligente o inteligente, disculpa, perdón o lo siento, me siento bien, me siento mal, te portaste bien, te portaste mal. Buena suerte, mala suerte. Regreso. Este ha sido el segmento de Lengua de Señas de Guatemala. Mi nombre es Ruth Priego y los esperamos en el siguiente segmento para seguir aprendiendo más. Educación física. Bien chicos, nos encontramos en el segmento Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a hacer lo que es el condicionamiento físico en el baloncesto. Acompáñenme primero con un pequeño calentamiento. Ustedes ven que aquí tengo unos platitos. Voy a comenzar marcando. Suave. Voy hacia atrás. Voy marcando. Hago el cambio y ahora utilizo mi otra pierna. Voy de nuevo. Tengo el otro platito. Voy otra vez. Voy hacia atrás. Tengo aquí dos platos. Salto hacia arriba. Voy de nuevo. Salto hacia arriba. Voy, sigo aumentando lo que son mis pulsaciones. Voy hacia atrás. De nuevo. Voy atrás. Me dirijo en forma diagonal y voy a hacer una caída en un pie. Voy otra vez. Hago cambio del pie. Voy de nuevo. Bueno, ya que realizamos lo que es nuestra entrada en calor, siempre pasamos a lo que son nuestros estiramientos. El día de hoy voy a realizar el estiramiento completo de mi espalda. Hacia atrás. Por los lados. Hago el cambio.
costado, hacia el frente. Ahora hacia arriba. Y paso a lo que es el condicionamiento físico en el baloncesto. Para empezar, voy a trabajar 8 minutos del salto de cuerda, solo que lo voy a hacer de una forma intermitente. Voy a estar saltando 1 minuto de cuerda por 1 minuto de descanso. Comienzo. Luego que realizo el minuto de cuerda, voy a utilizar lo que es, después de mis 10 saltos con la cuerda, paso a lo que es una plancha. Aquí estoy haciendo todo el fortalecimiento de lo que es mi zona media. Cambio. De nuevo, paso a trabajar lo que son mis saltos. Luego que hago mis saltos, vengo acá y voy a estar trabajando flexiones. Cambio. Voy. Voy de nuevo a lo que es mi cuerda. Después de mis saltos, vengo y trabajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, es así como terminamos lo que es nuestra clase de condicionamiento físico en el baloncesto. Bueno, con esto finalizamos lo que es nuestro condicionamiento físico en el baloncesto. Ahora pasamos a lo que son nuestros estiramientos. Todo lo hacemos de 8 a 10 segundos para realizar el cambio. Lo más que pueda. Bueno, y es así como terminamos nuestra clase de condicionamiento físico en el baloncesto. Recuerden el uso de la mascarilla, distanciamiento social. Guatemala no se detiene. Nos vemos a la próxima. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa.